Argentina ya tiene definidos a sus 26 jugadores para defender la Copa del Mundo, para buscar su cuarta estrella, y esta lista mezcla absolutamente de todo. Campeones del mundo, líderes históricos, jugadores que llegan en el mejor momento de sus carreras y también nombres muy discutidos por su actualidad futbolística, porque sí, Scaloni volvió a apostar por la base campeona del mundo, pero hay decisiones que están generando muchísimo debate en Argentina. Hoy vamos a analizar uno por uno a los 26 convocados de la escaloneta para el Mundial United 2026. Emiliano Martínez. El Dibu llega probablemente en uno de los mejores momentos de su carrera. Viene de ganar la Europa League con el Aston Villa siendo figura absoluta, apareciendo otra vez en los partidos grandes y consolidándose ya como uno de los arqueros más importantes del planeta. Mentalmente llega fortísimo y sigue siendo el líder emocional de la selección. Jerónimo Rulli. Rulli llega con continuidad en Francia y siendo un arquero muy confiable dentro del grupo. No tiene tantos reflectores, pero Scaloni valora muchísimo su experiencia y seguridad. Juan Musso. Musso llega acostumbrado a competir al máximo nivel europeo. En la presente temporada se adueñó del arco del Atlético de Madrid tras la lesión de Jan Oblak y mostró un nivel altísimo en la portería colchonera. Es probablemente el arquero más sobrio de los tres y siempre responde cuando le toca. Nahuel Molina. Molina sigue siendo lateral derecho titular en la selección por su profundidad ofensiva. En Atlético mantuvo un nivel regular, aunque defensivamente todavía deja ciertas dudas cuando el equipo queda mal parado. Gonzalo Montiel. Montiel recuperó su continuidad regresando a River Plate después de su paso por Europa. No llega en su pico futbolístico, pero Scaloni confía muchísimo en él por su personalidad, experiencia y carácter competitivo. Otra alternativa era Agustín Giai, que se quedó fuera de la nómina. Cuti Romero. El Cuti llega como el mejor defensor argentino del mundo actualmente. En Tottenham volvió a tener una temporada dominante. A pesar del pésimo nivel de los Spurs, Cuti siempre mostró estar a la altura y hoy es el líder absoluto de la defensa argentina. Llega tras una lesión que pudo comprometer su participación en el Mundial. Nicolás Otamendi. Ota probablemente juegue su último mundial. Ya perdió velocidad, pero sigue siendo importantísimo por su liderazgo, experiencia y personalidad. Es titular indiscutible en el Benfica de Portugal. Lisandro Martínez. Licha llega con su gran duda física. Cuando está sano es titularísimo y probablemente el central argentino más completo técnicamente. El problema es precisamente eso, que viene arrastrando demasiadas lesiones a lo largo de su carrera. Leonardo Balerdi. Balerdi llega probablemente en el momento más alto de toda su carrera, siendo indiscutible en el Olympique de Marsella, muchísimo más maduro y ordenado que hace unos años. Se sumó al proceso durante las eliminatorias y fue titular en algunos partidos. Nicolás Tagliafico. Taglia ya no tiene el mismo ida y vuelta de Qatar 2022, pero tácticamente sigue siendo garantía. Pasa el jugador o el balón, pero las dos no. Guerrero, garra, huevos y lucha hacen que Taglia sea el 3 titular de Argentina en esta Copa del Mundo. Facundo Medina. Medina llega creciendo muchísimo en Europa y siendo pieza súper útil en el Marsella por su versatilidad. Puede jugar tanto de central o lateral y aporta muchísima agresividad. Scaloni apostó por él y dejó de fuera de nómina a nombres como Marco Senesi y Marcos el Huevo Acuña. Rodrigo De Paul. De Paul sigue siendo el motor emocional de la escaloneta y el socio principal de Messi dentro del grupo, pero sí, existen dudas por su presente competitivo tras llegar al Inter Miami. Dejó la élite, dejó Europa, dejó los mejores equipos del mundo por irse al fútbol estadounidense y mucha gente siente que llega más por liderazgo y peso interno que por la actualidad futbolística. Enzo Fernández. Enzo llega como uno de los cerebros de Argentina. En Chelsea terminó otra temporada siendo figura y cada vez se le ve más líder. Ya no es ese jugador que hace 4 años se metió a la selección en la última lista, en la última ventana de amistosos, sino como un referente ya instalado y muy líder dentro del grupo. Leandro Paredes. Paredes volvió a Boca y eso emocionalmente lo revitalizó muchísimo. Ya no tiene tanta intensidad física, pero sigue manejando los tiempos del partido como pocos. Alexis McAllister. Alexis probablemente llegue en uno de los mejores momentos de toda su carrera. En Liverpool terminó consolidándose como un mediocampista total. La presente temporada
no fue la mejor tanto para Maka y los Reds, pero sigue siendo los mejores jugadores de la Premier League. Valentín Barco. El Colo llega como una apuesta joven con muchísimo talento, tiene personalidad y desequilibrio, y aunque defensivamente todavía genera dudas, su paso por el Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 lo revitalizó por completo. Pasó de ser un lateral izquierdo a un interior con muchísima calidad técnica y un gran nivel. Jugará en Chelsea la próxima campaña. Giovanni Lo Celso. Probablemente el nombre más discutido de toda la lista sea Lo Celso, porque sí, históricamente siempre ha estado con Scaloni y además tiene muchísimo peso dentro del grupo campeón del mundo, aunque no es campeón del mundo porque por lesión se perdió Qatar 2022. Pero si hablamos únicamente del presente futbolístico, llega con un nivel bajísimo en Betis, entre lesiones, poca continuidad y un rendimiento muy irregular. Muchos sienten que en esta lista está más por confianza del cuerpo técnico y la relación con los líderes que por la actualidad real. Scaloni dejó fuera al mejor mediocampista en la actualidad, al enganche de Aston Villa, Emiliano Buendía. Sí, por preferir a Giovanni Lo Celso. Ezequiel Palacios. Palacios llega súper consolidado desde Alemania. Tal vez no haga mucho ruido mediático, pero tácticamente es importantísimo. Entra en la dinámica de rotación, otro campeón del mundo. Thiago Almada. Almada llega tras dar el salto definitivo a Europa. Tiene ese equilibrio 1 contra 1 y puede ser el revulsivo perfecto entrando desde el banco. Dentro del 11 ha tomado el lugar que dejó Ángel Di María. Nico Paz. Paz probablemente sea el jugador joven argentino que más explotó esta temporada. Llega siendo protagonista absoluto del Como en Italia, jugando un fútbol espectacular, convirtiéndose en la gran figura creativa del equipo. Y ojo, llevó al Como a clasificarse a la UEFA Champions League, algo completamente histórico para un club que hace 2 campañas estaba en el fútbol de ascenso. Muchísimos ya lo ven como el heredero creativo de la nueva generación argentina. Lionel Messi. Messi ya llega como un veterano de 39 años, administrando muchísimo más el físico. Ya no juega todos los partidos a máxima intensidad, pero incluso así sigue siendo el futbolista que cambia partidos con una sola jugada. El mejor jugador en la historia del fútbol, sumará su 6º mundial con la casaca de Argentina. Nicolás González. Nico sigue siendo uno de los favoritos de Scaloni por su trabajo táctico e intensidad. La definición sigue siendo lo más cuestionado en su juego. Giuliano Simeone. Giuliano llega completamente disparado. Pasó de ser una apuesta interesante a convertirse en un jugador que transmite intensidad total cada vez que entra. Es ese perfil de extremo que no tiene la Scaloneta. Llegó a revolucionar el ataque argentino. El Flaco López. El Flaco López es probablemente uno de los casos más inesperados de la convocatoria. Hace un año parecía lejísimo del Mundial, pero sus últimos meses en Palmeiras fueron tan buenos que terminó metiéndose a la nómina. Scaloni lo lleva como un delantero distinto, más físico, más de área y muy fuerte en el juego aéreo. Julián Álvarez. Julián llega probablemente como el delantero más completo que tiene Argentina. En Atlético terminó siendo clave toda la temporada. Corre, presiona, asiste y define. Además, llega con muchísima confianza. Fue uno de los goleadores argentinos el mundial anterior. Lautaro Martínez. Y Lautaro llega probablemente mejor y más completo que en Qatar 2022. Hoy es capitán, líder y referencia total del Inter de Milán, mucho más maduro, muchísimo más determinante y ya sin aquella presión de rendir o no en selección. Ahora, hay grandes ausentes. Y claro, también hay ausencias que generaron muchísimo debate. La principal probablemente sea Emiliano Buendía, porque Buendía es un enganche argentino que llega en el mejor nivel al Mundial. Todo mundo lo esperaba en la lista final. Viene de ganar Europa League, siendo protagonista y jugando probablemente el mejor fútbol de toda su carrera. Muchos sentían que merecía estar por encima de Giovanni Lo Celso, pero ya sabemos qué pasa con Lo Celso. También quedaron fuera jugadores como Marcos el Huevo Acuña, Marco Senesi, Máximo Perrone, Paulo Dybala, Matías Soulé y Franco Mastantuono. Uno de los jóvenes que se perfilaba a hacer ese recambio generacional y tomar la batuta de la Argentina, se quedó fuera del Mundial tras su gris
temporada en el Real Madrid. Lo interesante de esta Argentina es que mezcla 3 generaciones al mismo tiempo: la vieja guardia campeona del mundo, los que están en plenitud absoluta, y jóvenes como Nico Paz, Almada o Juliano, que vienen empujando fortísimo. Y ahí está la gran pregunta: ¿le alcanza la escaloneta esta vez para hacer historia nuevamente, para lograr su 4ª estrella? Porque talento sobra, jerarquía sobra y experiencia sobra, pero en un mundial los detalles cambian absolutamente todo. Quiero leerlos en los comentarios y ver qué opinan de esta lista de Scaloni. ¿Quién faltó? ¿Quién hizo falta? ¿Y quién sobró? ¿Y quién va a ser la figura de Argentina en la Copa del Mundo United 2026?